Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Nuevamente reencontrándonos con la familia Bragado, en este caso con María Andrea, Florencia, José Miguel y Nicolás, para juntos compartir otra problemática que está instaurada en nuestra sociedad y en referencia a lo que también la Organización Mundial de la Salud nos hace fomentar o concientizar el día 15 de noviembre, que sería el Día Mundial sin Alcohol. Qué importante, ¿no?, pensar en esta práctica social que es aceptada, que es aprobada y que lamentablemente a lo largo de los años se ha convertido en una enfermedad ya a partir del siglo XX, por eso se considera dentro de este cronograma de Naciones Unidas, y tenemos que pensar que 3,5 millones de muertes son provocadas por el alcohol, y en especial por los distintos accidentes de tráfico que se provocan a través de traumatismos, lesiones y demás, que afectan a más de 50 millones de personas. Por eso es un tema que hoy queremos abordarlo por sus daños también físicos, psicológicos que van emanando de esta enfermedad que, bien como lo decía, es una práctica social aceptada. De ahí que en este encuentro, en este momento que hacemos para el bienestar y calidad de nuestra vida, vamos a escuchar a los distintos profesionales que siempre nos dan ese aporte de esa mirada que nos permite trabajar juntos en esa calidad de vida que nos merecemos. Por eso, buen día, José Miguel. Queremos comentarte que vos sos médico, especialista en hipertensión arterial, y de ahí qué importante saber cuál el alcohol es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. Bueno, buen día a todos. Sí, el alcohol es un factor de riesgo importante, muy importante para la hipertensión arterial, pero no solamente para los pacientes que ya están diagnosticados o están cursando un cuadro de hipertensión arterial, sino que aún en aquellos pacientes que no padecen hipertensión arterial, el consumo desmedido y descontrolado de alcohol va a fomentar y va a generar que ese paciente desarrolle hipertensión arterial. Es muy complejo el mecanismo por el cual el alcohol genera hipertensión arterial, pero fundamentalmente porque nuestro organismo genera la producción de muchas partículas y sustancias que tienen que ver con la oxidación. Eso genera un daño en nuestro sistema vascular, en el endotelio específicamente. En la medida que eso se va dañando, eso predispone al incremento del colesterol, de triglicéridos, a que ese colesterol y esos triglicéridos se depositen en la pared vascular y empiecen a generar daño. Cuando hablamos de daño, es daño en todo nuestro organismo, porque se altera la circulación y eso afecta nuestro corazón, afecta a nuestro cerebro, afecta a nuestros riñones y afecta obviamente la circulación periférica. Quizá ustedes recuerden que hace unos años se hablaba y se decía que era bueno tomar vino y consumir algo de alcohol. Yo cuando nos estábamos convocando para este encuentro, estaba recordando que en el año 2017, no hace mucho, el Congreso de Hipertensión Arterial se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza y obviamente toda la temática se centró mucho en esto del alcohol. ¿Y por qué se hablaba de que el alcohol era bueno para la salud y era bueno para el corazón especialmente y para todo lo cardiovascular? Porque se afirmaba que el alcohol, el vino en general, contiene una sustancia que es el resveratrol, y ese resveratrol es un potente antioxidante y por ende contrarrestaba ese efecto y nos protegía nuestra salud cardiovascular. En realidad, el resveratrol existe,
pero en el vino tiene concentraciones mínimas, y no es que hay que tomar vino para tener esa sustancia. Esa sustancia se encuentra en la uva, en la piel de la uva, y si uno come uva y consume uva, es mucho más sano, es natural, y logra ese beneficio sin necesidad de consumir alcohol. Por eso en esa oportunidad, en ese congreso, quedó muy claro que lo que no tenemos que hacer es fomentar o aconsejar el consumo de alcohol, porque realmente no es necesario, como vos bien lo dijiste. El alcoholismo es una enfermedad y está generando serios problemas y una tasa de mortalidad muy alta. Vos nombraste el accidente como causa de mortalidad. Las dos causas de mortalidad, las dos primeras causas de mortalidad en el mundo son los accidentes y las enfermedades cardiovasculares. Y el alcohol interviene precisamente en las dos. Así que miren qué aliado tan poco beneficioso que hay. En la sociedad está aceptado de alguna manera, tácitamente hay que juntarse y hay que reunirse para consumir, para tomar. Yo siempre le digo a mis pacientes que un vaso de vino por día no está mal, porque los pacientes preguntan muchas veces, pero lo que hay que hacer, yo se lo digo medio de manera graciosa, la sed hay que saciarla con agua, y uno puede tomarse un vasito de vino para saborear, para degustar, pero no consumir grandes volúmenes. Nos va a generar un problema serio que es hipertensión arterial, y que eso genera un daño multisistémico en todos nuestros órganos. Esto simplemente quería compartir con ustedes. Muchas gracias, José Miguel. Por ahí había leído, decía una frase: beber menos es mejor para su salud que tomar más. Era un juego de palabras, pero que nos implicaba el beber menos y mejor que tomar más. De ahí que ojalá que podamos seguir trabajando en esto y sobre todo las nuevas generaciones. María Florencia, con respecto a qué nos podrías contar como consejos para limpiar nuestro hígado tras el consumo de alcohol. Bueno, así como José estuvo haciendo mención a los distintos órganos que se ven afectados ante el consumo del alcohol, yo quería recalcar también que el hígado es uno de los órganos también más afectados, ya que nuestro hígado es el que se encarga de hacer la depuración, más allá de los distintos alimentos, del alcohol en sí, de ir limpiando todo. Por eso es importante, en el caso que las personas, porque hoy en día, como ustedes venían diciendo, vos, Gaby, José, también es como que es popularizado, también el consumo de alcohol está sociabilizado. Entonces por ahí, ahora que empezamos a entrar en una época más festiva, que hay despedidas, que vienen las fiestas y todo, es importante ir considerando cómo poder de última ir depurando y mantener el correcto funcionamiento de nuestro hígado, ya que uno por ahí no tiene en cuenta que el alcohol, por más que sea una bebida, termina deshidratando el organismo, entonces va complicando el funcionamiento en lo que es el hígado en sí, de las funciones que este tiene, y el resto de las funciones de los órganos que se ven afectados. Entonces, lo importante en el caso que obviamente algunas personas tenemos que van a hacer la parte del consumo de alcohol, es que en el caso que lo consuman, yo quería aconsejar que de última, más allá de uno ir tratando de disminuir las cantidades del consumo de alcohol, que se vaya intercalando con consumo de agua, porque al ir consumiendo agua nosotros nos va a ir permitiendo mantener hidratado lo que es el organismo, y a su vez va ayudando a ir eliminando estas toxinas, estos residuos a través de la orina. Después tenemos, uno podría fomentar el lograr ir haciendo una limpieza hepática, que uno lo podría hacer con un consumo de, más allá de vegetales y frutas, tenemos que en lo que es las manzanas se encuentra el ácido málico que ayuda a ir limpiando la parte del hígado, a hacer una limpieza biliar y todo, y ayuda a ir depurándolo del consumo de alcohol, e ir aconsejando también alimentos como, por ejemplo, el consumo de ajo, lima, limón, té verde, zanahorias, que van ayudando a un correcto funcionamiento en lo que es el hígado. Entonces son alimentos que por ahí, ya que en estas épocas, por más que haya más menos consumo de alcohol, de última de ir
fomentando el consumo de una correcta hidratación y estos alimentos para mantener el correcto funcionamiento de nuestro hígado. Así que era eso lo que quería compartirles, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Y continuando con la otra nutricionista del grupo, Andrea, ¿cómo se absorbe en nuestro cuerpo el alcohol? ¿Qué beneficios, qué contraindicaciones, qué sería importante que tuviéramos presente? Gracias, Gaby. Sí, como un poco se comentó, el tema de la absorción del alcohol, cuando nosotros consumimos alcohol, lo que va a ocurrir es que va a llegar primeramente al estómago y ahí se va a absorber un 20% del alcohol que nosotros consumimos. El tema es que el alcohol, a diferencia de los alimentos, no necesita ser digerido, entonces pasa directamente. ¿Y qué ocurre? En muy pocos minutos lo vamos a poder tener en el cerebro, la parte frontal del cerebro, que es la que afecta a la razón y al juicio. El otro 80% del alcohol que nosotros consumimos se va a absorber a nivel de intestino. Y lo importante que hay que saber acá es que nuestro cuerpo lo va a manejar de forma preferencial. Es decir, a nivel de intestino, no importa cuántos alimentos tengamos, cuánta comida tengamos ahí para digerir, el cuerpo va a absorber primeramente el alcohol. Entonces es muy importante saber esto, porque a nivel estómago sí puedo retrasar un poco esa absorción, pero el otro 80% que me queda por absorber, que va a ser a nivel intestino, no va a tener ese efecto con el alimento porque el cuerpo lo toma preferencialmente. El tema es que luego esta metabolización se va a hacer, como decía Florencia, en el hígado. Y en el hígado lo que nos pasa es que tiene un tope para metabolizar. Entonces, cuando yo empiezo a consumir una cantidad mayor a ese tope, ese alcohol tiene que quedar en algún lado. ¿Y dónde queda? En la sangre. Pero de la sangre va mucho más rápido a parar al cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no solamente me va a afectar a la razón, ya no me va a afectar solamente al juicio, sino que me empieza a afectar a otras cosas como son el habla, la visión, y si sigo tomando, me va a afectar a la parte motriz. Es cuando vemos que la persona ya no camina derechito o no puede ser el famoso 4. Entonces, por otro lado, cuando quería hablar esto de los beneficios y los riesgos puede resultar confuso, porque en realidad el beneficio, cuando hablamos de beneficios, estamos hablando de los estudios que se hablan son de una persona que realiza un estilo de vida saludable, que es variado su alimentación, que no solamente toma alcohol y si lo toma de forma moderada. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de que estoy tomando de forma moderada. ¿Y cuál es la cantidad moderada? Porque eso también lo tenemos que saber. Se dice que en la mujer se puede tomar hasta una copa de vino por día y en el hombre hasta 2. ¿Esto por qué está diferenciado? Porque esto tiene que ver con la contextura del hombre y con la contextura de la mujer, que es mucho menor, entonces le va a costar mucho más metabolizar. Pero hay otros factores también que influyen en el tema de la metabolización del alcohol. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra genética, podemos tener menos cantidad de enzimas y por eso hay gente que con muy poquito alcohol ya se siente mal. Entonces, miren qué importante, qué individual que es este consumo. No todos podemos consumir lo mismo y a no todos nos va a producir el mismo efecto. Entonces, cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de un consumo moderado, como dije. No es que tenga este beneficio es un motivo que si usted no consuma alcohol, empiece a consumir alcohol. Eso no es así. Y lo otro que tiene son sus riesgos, pero los riesgos se dan cuando yo consumo de forma elevada, exagerada. Como recién decía, el hígado tiene un tope para metabolizar y el resto va a quedar en sangre. Entonces es importante el tiempo en que yo consumo ese alcohol. Si yo lo hago en mucho consumo en muy poquito tiempo, el alcohol no puede llegar a procesarse.
en mi cuerpo y empieza a darme estos efectos a nivel del cerebro, a distintas zonas del cerebro. ¿Qué me puede producir? Cuando yo consumo alcohol de forma elevada en un tiempo prolongado, me puede llevar a distintos tipos de cáncer, me puede llevar a una pancreatitis, me puede dar distintos daños a nivel del corazón, a nivel a darme una ACV. Entonces, siempre tenemos que hablar de forma responsable con el tema de si estoy consumiendo moderadamente o si estoy consumiendo de forma exagerada para saber cómo relacionarme con el alcohol. Eso era, Gaby, lo que quería comentar. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, muy interesante también. Y vamos ahora a la palabra de Nicolás Velasco. ¿Qué impacto tiene el alcohol en nuestro estado físico? ¿Qué tal, Gaby? Familia, audiencia, buen día. Estaba acomodando la cámara. El impacto que tiene el alcohol con respecto a nuestro estado físico va a ser negativo. Es importante que nosotros sepamos qué nos aporta el alcohol. En este caso nos aporta calorías vacías y con respecto al carbohidrato y la proteína, muchas más. ¿Y qué quiere decir calorías vacías? Que carecen de nutrientes, es decir, que no nos aportan en nada a nuestro metabolismo en cuanto a la funcionalidad. Y además se almacenan directamente en forma de grasa, con lo cual eso va a hacer que tengamos un aumento del peso de una manera no deseada y por un lado va a ser más de grasa y se va reduciendo la masa muscular. Entonces, ya a partir de ahí entendemos que el alcohol no tiene ningún aporte positivo en cuanto a nuestro estado físico. Después, como mencionaba Flor, también nos va a generar una deshidratación, con lo cual nos va a costar recuperarnos de algún entrenamiento, nos va a costar recuperarnos de alguna práctica deportiva, y con respecto a la hidratación, siempre hay que caer a lo seguro, que es el agua y las bebidas isotónicas. Después si aparecen estudios o no sobre si la cerveza hidrata o no hidrata, dejémoselo a la ciencia, nosotros vamos a ir a lo seguro que es el agua y la bebida isotónica. Ahora, ¿qué pasa si yo justo tomo alcohol previo a un entrenamiento, previo a una práctica deportiva? Y la fuerza, la potencia van a ser muy alteradas, es decir, que se van a ver limitadas. Entonces, notaremos la aparición de la fatiga de una manera más rápida, ¿sí? ¿Cómo afecta también negativamente? A la recuperación muscular, ¿sí? Tras la práctica de algún deporte. Y eso va a aumentar el riesgo de sufrir alguna lesión, ¿sí? También hay un dato no menor, es que puede alterar al correcto metabolismo de la glucosa corporal. Dato no menor, porque la glucosa es nuestra fuente de energía. Entonces, hay que empezar a tomar conciencia. ¿Qué es lo que nos aporta el alcohol? ¿Sí? A nuestro organismo, a nuestra funcionalidad. Entonces, a partir de eso, decir, bueno, ¿qué lugar ocupa el alcohol en mi día a día, en mi rutina? ¿Lo ocupo como un espacio social o me acompaña a todos los almuerzos, me acompaña todas las noches? Ahora, si sé la frecuencia, ¿qué cantidades? Como mencionaban recién André, Flor y José. Ahí es donde tenemos que empezar a hilar fino. ¿Por qué? Porque esto es ayudarnos a tomar conciencia de lo que genera. Y a partir de eso decir, bueno, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué cantidades? ¿Con qué frecuencia estoy consumiendo alcohol? Y de ahí, bueno, tratar de evitar los excesos, evitar tanta frecuencia, ¿sí? Es muy importante el papel del agua, como decía Flor, para mantenernos hidratados. Así que desde mi lado los invito a reflexionar y a preguntarse qué lugar ocupa el alcohol en nuestras vidas. Muchas gracias, Nicolás, qué interesante pregunta. Y sobre todo pensar que es una práctica social que se impone desde temprana edad, que es aceptada socialmente, e incluso como una manera de inclusión a ciertos ámbitos. Eso lo podemos ver también en el inicio de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, cómo en edad temprana comienzan con este hábito de un consumo de alcohol. Y también me parece ahondar
con referido a todo lo que ustedes han desarrollado, que hay muchos factores que inciden en este hábito del consumo de alcohol, como la depresión, la baja autoestima, la presión social, también el tema de la evasión de la realidad, cierto grado de autonomía, independencia, lo cual también creo que nos llama como sociedad a estar atentos ante este tipo de signos sociales que hacen a la construcción de cada día y que desde los distintos ámbitos, como ciudadanos, como papás, mamás, como profesionales de la salud, involucrados con los distintos ámbitos sociales, poder trabajar en fomentar el control del consumo de alcohol, que eso lo hemos mencionado a través de este encuentro, y cuántas cosas tienen que ver, ¿no?, con este hábito tan popularizado. Ojalá que lo compartido en este momento, en este acompañarnos para el bienestar y la calidad de vida, nos permita ir cambiando hábitos, ir preguntándonos y tratar de buscar respuestas en nosotros para mejorar esa calidad de vida que nos merecemos. Esperamos sus likes, sus preguntas y todo lo que nos permita ir mejorando estos espacios de encuentro por la calidad de vida. Chau, chau. Bárbaro. Gracias. Hasta luego.